¿Kerem Bürsin con esa amiga de toda la vida? Durante días todos repitieron el mismo nombre, Selin. Pero lo que hay detrás no es lo que la mayoría esperaba, y la conversación ha cambiado de rumbo de manera fulminante. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de sumergirnos, suscríbete y apoya este espacio, porque hoy vamos a mirar donde otros no quieren mirar. En el universo del entretenimiento, los rumores aparecen como chispas. A veces se apagan solos, y a veces encienden un incendio que obliga a revisar todo lo que creíamos cierto. Y esta vez, ese fuego ha puesto la vida sentimental de Kerem Bürsin en el centro de una tormenta mediática que nadie vio venir. En redes el relato parecía claro: Kerem Bürsin y Selin Yakolu, coincidencias de lugar y tiempo, fondos que se parecían tanto que los detectives digitales cantaron victoria. Pero mientras el foco apuntaba a Selin, en un segundo plano empezaba a escucharse un nombre con más peso emocional, más historia compartida, más silencios significativos. Un nombre que siempre estuvo cerca, pero nunca bajo la etiqueta del amor. Un nombre que con sus movimientos recientes y un aura de nuevo capítulo personal, ha reordenado el tablero: Hande Erçel. La pregunta que flota es inevitable: ¿lo de Kerem Bürsin y Hande Erçel es solamente amistad? ¿O estamos ante el comienzo discreto de algo que llevaba años creciendo sin que el público lo notara? ¿Por qué el supuesto romance con Selin Yakolu se vino abajo tan rápido? ¿Por qué Kerem Bürsin no ha salido a negarlo de forma tajante? ¿Y qué nos quiere decir su silencio, ese silencio que en este mundo comunica tanto o más que cualquier comunicado oficial? Hoy vamos a repasar lo que no viste en tus timelines. Los detalles ignorados, las insinuaciones de pasillo, el papel del calendario, y cómo se está reescribiendo la historia sentimental de Kerem delante de nuestros ojos. Si tú también sospechas que esta trama esconde una verdad que nadie se atreve a pronunciar, quédate hasta el final. No es solo chisme. Es una transformación que puede cambiar lo que creíamos saber sobre ellos. Vaya giro el de estas últimas horas. La teoría de Selin Yakolu parecía sólida. Publicaciones desde la misma ciudad, mismas horas, encuadres semejantes. Lo suficiente para que los cazadores de pistas encajaran un rompecabezas apresurado. En cuestión de horas titulares encendieron la mecha: nuevo amor, sorpresa, se confirma. Hubo vídeos, hilos, montajes. Pero tan rápido como subió la marea, llegó la contraola. Voces cercanas a Kerem Bürsin enfriaron el entusiasmo: no hay romance con Selin, nunca lo hubo. Incluso se filtró que la propia Selin Yakolu se mostró molesta con la fantasía colectiva y, en conversaciones privadas, habría dicho que solo existía cordialidad, nada más. Y justo cuando el rumor sobre Selin se debilitaba, explotó la hipótesis que pocos se atrevían a formular en voz alta: ¿y si la historia de amor no era con una cara nueva, sino con aquella presencia de siempre? Hande Erçel, compañera de camino, confidente en más de una etapa, empezó a dominar la conversación de los pasillos. Primero fueron señales minúsculas, apariciones en los mismos eventos sin cruzar cámaras, publicaciones con horarios que parecían bailar juntas, canciones compartidas que de pronto sonaban a guiños. Después tomó forma. Hande, tan activa como de costumbre en sus redes, volvió con mensajes de reinvención personal, de energía renovada, de foco en su bienestar y en sus proyectos creativos. Ese tono de empezar de cero encendió la imaginación de muchos, pero para otros informó con claridad: algo cambió y no se está anunciando a gritos. Los susurros en la trastienda se repiten con insistencia. Se conocen a fondo desde hace años. Estuvieron el uno para el otro cuando la vida apretó. Esto no surge de la noche a la mañana. Frases que, lejos de ser poesía barata, son la llave de lectura para entender lo que podría estar pasando. Porque la cuestión que late no es si hay química, eso es evidente desde hace tiempo, sino si la relación cruzó esa línea que separa el apoyo incondicional de la confidencia a las certezas del amor. ¿Coincidencias o piezas de un plan silencioso? Hay quienes aseguran que durante momentos difíciles para Hande Erçel, esos que exigen discreción y mucha fortaleza, Kerem Bürsin estuvo cerca sin hacer ruido, ofreciendo sostén emocional y presencia cuando nadie miraba. Esa cercanía, dicen, consolidó una complicidad única. Mientras tanto, entrevistas recientes de Kerem dejaron frases que hoy se leen de otro modo: busco conectar con personas que me entienden de verdad. Y Hande, en clave similar, compartió reflexiones como: ahora elijo vivir para mí, y paz primero, todo lo demás a su tiempo.
Colocadas una al lado de la otra, suenan a diálogo íntimo que, quizá, ya están manteniendo desde hace meses. El registro digital no miente, solo hay que saber mirarlo. Es verdad que Kerem lleva mucho sin publicar nada romántico, ha preferido pararse lejos del foco sentimental. Pero a la vez sus reacciones a los posts de Ande son veloces, certeras, como quien no se pierde detalle. También hay fotos con el mismo grupo de amigos, cenas y celebraciones donde ambos estuvieron, aunque no compartieran plano. ¿Es una estrategia para evitar confirmaciones, o el simple reflejo de una relación que todavía no sienten lista para ser expuesta? La pregunta por la reserva también tiene respuesta. Kerem Bürsin aprendió a golpes lo que significa vivir un amor bajo el microscopio mediático. Cuando la presión invade cada gesto, lo que debería ser refugio se convierte en escenario. Por eso, dicen, eligió el silencio como muralla. Ande Erçel, por su parte, se plantó con serenidad tras un periodo en que decidió bajar el volumen a su vida personal y cuidarse del ruido. A sus íntimos les habría dejado claro algo así como: primero la calma, luego el nombre. Primero pongo la casa en orden. Más tarde que hable el tiempo. Nada de improvisaciones, nada de titulares que dicten el pulso de sus emociones. El mundo del espectáculo, como era de esperar, no se pone de acuerdo. Están quienes aseguran que el romance ya está en marcha y se guarda en exclusiva, lejos de los flashes, como un pacto entre ellos. Otros, en cambio, creen que la amistad prolongada y sólida está siendo malinterpretada, que no hace falta amor romántico para explicar una lealtad de años. Pero si en algo coinciden todos es en esto: hacía mucho que no aparecía una versión tan poderosa y verosímil sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Y entonces el silencio. Ni Kerem Bürsin ni Ande Erçel han negado con contundencia. Y en este ecosistema, callar es decir. Si no hubiera fondo, ¿por qué no salir a cortar de raíz? ¿Por qué permitir que el relato crezca, que se acumulen pistas, que cada gesto sea leído como señal? Hay quienes sostienen que dejar que la marea baje sola es la mejor forma de proteger algo que se está formando. Otros interpretan el mutismo como estrategia, una manera de tantear la reacción del público antes de dar un paso irreversible. Si lo que se cuenta es cierto, si esa línea ya se cruzó, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel apunta a ser algo más que un romance de portada. Hay promesas que se construyen en la sombra. La amistad como cimiento, confianza compartida, códigos que se afinaron en momentos complejos. Y quizá por eso no hay prisa. Darle tiempo al tiempo no es frialdad, es la forma más honesta de cuidar lo que importa. Nada de esto acaba aquí. Quienes siguen de cerca la movida mediática hablan de semanas decisivas. Un vistazo robado, una imagen no calculada, una declaración breve que resuene como confirmación. En paralelo, las acusaciones hacia Selin Yakolu perdieron fuerza. Lo que parecía una certeza se desarmó al primer soplo de realidad. Y el foco se desplazó como si siempre hubiera querido estar allí, hacia Ande Erçel. La sensación general es clara: la etapa de Selin quedó atrás, lo de Ande, en cambio, acaba de empezar a escribirse, y promete convertirse en el tema favorito de las sobremesas del espectáculo durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Mirar las señales sin forzarlas. Kerem Bürsin continúa firme en su decisión de blindar su intimidad, y Ande Erçel avanza con pasos medidos, volcada en su trabajo, su familia y sus causas, dejando que su vida personal encuentre su ritmo. Sus publicaciones, lejos de gritar, susurran. Sus apariciones, lejos de exhibirse, insinúan. Y el público, que los ha visto crecer y tropezar, sospecha que esta vez la historia pide paciencia. De cara a los próximos días, hay 3 escenarios posibles que se repiten en conversaciones de redacción. 1. Todo era una lectura excesiva de señales reales pero inocentes, y el tiempo desactivará la burbuja. 2. Existe una cercanía emocional que crece sin etiquetas, y que solo será nombrada cuando ambos lo decidan. 3. Ya están juntos, pero eligen guardarse el derecho a vivir el inicio como algo solo suyo. Cualquiera que sea el desenlace, todos los caminos devuelven a la misma idea. Kerem Bürsin y Ande Erçel comparten un vínculo que difícilmente pueda reducirse a una casualidad. Volvamos un segundo a la chispa inicial para entender por qué el relato con Selin Yakolu duró tan poco. Los paralelismos de ubicación y horario alimentan narrativas, pero sin anclajes humanos carecen de alma.
En cambio, la trama con Ander respira por sí sola, se sostiene en años de trato, en la manera en que sus carreras se rozaron sin invadirse, en encuentros largos que han dejado detrás un pozo de respeto. Sumemos a eso el detalle de las canciones, de las frases que aparecen casi a la misma hora, de ese humor compartido que los seguidores detectan al primer vistazo. El mosaico no necesita fuerza para encajar, simplemente cae en su sitio. La presión de las cámaras, sin embargo, no da tregua. Cada paso, cada omisión se lee como declaración. Si salen con amigos, es porque se ocultan. Si no salen, es porque se esconden. Si publican algo parecido, es para mandarse mensajes. Si no publican nada, es para no delatarse. Por eso la estrategia del silencio, lejos de ser evasión, puede ser la única forma de recordar que la vida no es una nota de prensa. Kerem y Ande, a su manera, parecen haber decidido que no serán trending topic a costa de su paz. ¿Y el público? Se debate entre el deseo de confirmación y el respeto. Hay quienes piden foto, hay quienes prefieren esperar. Hay quienes celebran la idea de un amor gestado a fuego lento, y quienes desconfían de todo lo que no venga con sello oficial. Pero la corriente mayoritaria se inclina por una conclusión suave: si es, será. Y cuando ellos quieran, lo contarán. Hasta entonces el rumor vive, respira y cambia de forma, como un espejo que devuelve más de lo que tiene delante. En síntesis, este capítulo apenas se está abriendo. Detrás de los likes oportunos, de las coincidencias que ya no parecen casuales y del silencio que lo cubre todo, hay una historia que no necesita gritar para que la escuchen. ¿El corazón de Kerem late por Ande? Nadie lo ha dicho, nadie lo ha negado. Y a veces ahí está la respuesta. Si el tiempo confirma lo que muchos sospechan, no estaremos ante un romance improvisado, sino ante la evolución natural de una cercanía que sobrevivió a todo. Lo de Selin Yakolu se desvanece en el retrovisor. El nombre que ahora se pronuncia con cuidado es Ander Zel. Y ese cuidado, paradójicamente, es lo que da a esta historia un brillo distinto. Hasta aquí lo que se sabe, lo que se intuye y lo que se pregunta. Queremos leerte. ¿Percibes romance entre Kerem Bürsin y Ander Zel? ¿Crees que esto empezó hace poco o que se viene tejiendo desde hace tiempo, fuera de foco? ¿Piensas que las sospechas en torno a Selin Yakolu solo fueron un juego de percepción? Déjanos tus opiniones y lee las de los demás, de ese intercambio salen las mejores pistas. Si aparece una foto inesperada, si llega una declaración breve, si se filtra una confirmación o un desmentido rotundo, aquí, en Escándalos de Series Turcas, lo vas a ver primero. Apoya este vídeo con un like, suscríbete y activa las notificaciones. En el mundo del espectáculo, la verdad suele esconderse en las esquinas, no en los titulares. Y aquí sabemos mirar esos rincones. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar, gracias por comentar. Y por cierto, que el año que comienza llegue con claridad para todos. Hasta la próxima. ¡Feliz Año Nuevo!